Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, a Moni, que lo hace estupendo. Pues muy bien, ya escuchamos, tenemos una obra navideña otra vez este año. Dicen que la del año pasado estuvo muy buena. Entonces es un momento para disfrutar. Si quieres invitar a alguien a la iglesia, nunca ha ido, este es un momento ideal porque es algo fuera de lo común. Como tal es para pasárnosla bien, para divertirnos, para pasar un tiempo en familia. Entonces, si estás recibiendo visitas, es el momento ideal para invitarlos a la iglesia, sobre todo por primera vez, para que sepan que no somos tan raros. Yo sé que somos raros de vez en cuando, pero que sepan que, pues, qué es la iglesia, ¿no? Y todo lo que hacemos y cómo celebramos a Jesús en la Navidad. Pues muy bien, ¿cómo ven si oramos? ¿Les parece? Padre, te doy gracias por esta mañana, Dios, te doy gracias por tu palabra, Dios, porque podemos acercarnos a tu palabra libremente en este país, podemos reunirnos en un lugar como este sin ningún impedimento, Dios. Sabemos que hay partes en el mundo, Dios, donde esto no es posible, Padre, y no queremos tomar este tiempo y acercarnos a tu palabra como algo dado por sentado, Dios. Queremos apreciarlo, reconocer que tú nos hablas a través de ella y queremos estar atentos a lo que tú tengas esta mañana para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pues muy bien, hace 2 semanas prediqué un mensaje que titulé Lo más preciado y analizamos qué era lo más preciado para el pueblo de Israel y concluimos que era su tierra. Ellos apreciaban mucho la ley de Moisés, su templo, estaban muy orgullosos de su templo, pero a final de cuentas, la tierra que Dios les había dado, la tierra prometida, era lo más preciado que ellos tenían. Lucharon siglos y siglos por conseguir esa tierra. El pacto original con Abraham fue: salte de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y mucho de la historia del pueblo de Israel que vemos en la Biblia es una lucha constante por conquistar esa tierra. Dios le dio esa tierra, pero ellos tenían que luchar por la tierra y posteriormente defenderla para poder retenerla. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos da promesas? ¿Y cuántos de ustedes saben que tenemos que luchar por esas promesas? ¿Y cuántos de ustedes saben que tenemos que defender y retener esas promesas? Y vimos hace 2 semanas que el rey Salomón, el rey más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, pues toda esa sabiduría pareciera que no le sirvió de mucho, porque él fue el que perdió la mitad o más de la mitad del territorio, de la tierra, de lo más preciado que tenía el pueblo de Israel. Y fue el primero, y después de varios años se concluyó esta desgracia y perdieron absolutamente toda la tierra. La promesa que Dios les había dado la perdió el rey más sabio del pueblo de Israel. E hicimos una especie de análisis, una especie de ABC de cómo perder lo más preciado, ¿verdad? Las promesas de Dios. Y dijimos, basándonos en la vida de Salomón, número 1, desobedece. Desobedece a Dios, desobedece la ley. Los reyes tenían una instrucción muy clara de lo que tenían que hacer y qué no hacer, y Salomón hizo totalmente lo contrario, ¿verdad? Si la ley decía no acumulen tanto dinero ni tantos bienes, Salomón acumuló muchísimo dinero, muchos bienes. Si la ley decía que no tenían que tener muchas esposas, ¿verdad? Salomón tuvo ¿cuántas? 700 esposas, 300 concubinas, ¿verdad? Todo lo contrario. Si la ley decía que no tenían que acercarse a Egipto ni regresar por ese camino, Salomón, ¿qué hizo? Se casó con una egipcia, se consiguió caballos de Egipto. Antes no había Ferraris, ¿verdad? Antes no había Lamborghinis, antes lo top era tener caballos, ¿verdad? Carros de caballos. Entonces Salomón hizo totalmente lo contrario, desobedeció a Dios, la ley de Dios. Dijimos que lo segundo que tú puedes hacer para perder lo más preciado es tolerar la idolatría en tu vida.
Salomón no solamente le rindió culto a Dios, no solamente le construyó un templo a Dios, también le construyó altares a otros dioses y terminó adorando a otros dioses. Y lo tercero, dijimos, que tú puedes hacer para perder lo más preciado es desechar el consejo sabio. Salomón desechó el consejo de su padre, desechó el consejo de los profetas, y así fue como perdió lo más preciado que tenía el pueblo de Israel. Por lo tanto que lucharon, el hombre más sabio lo perdió. Pero entonces esta mañana yo quiero hablar acerca del ABC de cómo retener lo más preciado. Esta predicación es un poco más optimista, ¿verdad? Así que es muy sencilla, es muy práctica, y para hacerlo pues nos vamos a basar en la vida de Jesús. El equivalente a nuestra tierra prometida, dijimos que es la salvación. Y la salvación no nada más es eso que sucede después de que morimos, es también el presente, el hoy, una vida en abundancia en Cristo Jesús, libres de la esclavitud del pecado, en una buena relación con Dios y con nuestros hermanos en Cristo, una vida libre de hábitos autodestructivos, de actitudes. Es una vida en identidad, viviendo en identidad como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esta salvación, claro que es una promesa, claro que es un regalo, pero hay que luchar por ella. Y hay que también defendernos de los ataques del enemigo para poder retener lo más preciado que tenemos, que es esta salvación. Quiero que leamos algunos versículos acerca de esto que estoy diciendo, de cómo tenemos que esforzarnos por retener nuestra salvación, por esta condición que Dios ya nos ha dado. Filipenses 2, versículo 12, un consejo de Pablo, dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Pablo en primera de Timoteo también le dice a Timoteo, capítulo 6, 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Hay que batallar, ¿verdad? Hebreos 12, 1 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay que perseverar en esa salvación. Primera de Pedro, no sé muy bien si es capítulo 1, versículo 10, ahorita lo checamos. Dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Esfuércense. Judas 3, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Hay que esforzarnos, hay que luchar, hay que perseverar, hay que batallar, hay que obedecer. Sí, es un regalo la salvación, pero el esfuerzo, la constancia, la perseverancia no está peleada con la gracia. Amén. Entonces, para el ABC de cómo retener las promesas de Dios, dijimos que vamos a inspirarnos en la vida de Jesús. ¿Alguien está de acuerdo? Si seguimos el ejemplo de Jesús, ¿sí? ¿Es buena idea? Excelente. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer la tentación de Jesús. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo.
Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Jesús contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho: no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús lleno del Espíritu. Entonces, lo primero que debemos hacer para retener lo más preciado que tenemos, las promesas de Dios, es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Antes de comenzar su ministerio, lo primero que hizo Jesús fue buscar la llenura del Espíritu Santo. Él sabía que sin la presencia, sin la guianza, sin el consejo sabio, sin el poder del Espíritu Santo, no iba a poder cumplir las promesas y el llamado que Dios tenía para su vida. Si Jesús, que siendo Dios encarnado en la persona de Jesús, necesitó la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? Tú y yo también necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir con las promesas y el llamado de Dios que tenemos en nuestra vida. En la visión que tenemos ahí en la iglesia, ¿alguien la ha leído en el muro? Dice una parte: veo una iglesia trabajando fielmente de la mano del Espíritu Santo para alcanzar todo lo que Dios tiene para ella. Iglesia, sin el Espíritu Santo no podemos alcanzar nada. Necesitamos sí o sí la llenura del Espíritu Santo. Sí o sí su sabiduría, su guianza, su poder para alcanzar no solamente algo, sino todo lo que Dios tiene para nosotros. Y lo decidimos poner en la visión porque sabemos que si Dios no es el que está edificando la casa, en vano estamos trabajando. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo es como algo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento también vemos al Espíritu Santo. En la primera historia de la creación, en Génesis, vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Presenció el primer acto creativo de Dios. Y yo no sé si ustedes sabían esto, pero la primera vez que vemos a alguien lleno del Espíritu en la narrativa bíblica fue para crear algo. Aquellos que son artistas o que necesitan estar echando constantemente mano de la creatividad para su vocación, para lo que sea que tú te dediques, yo creo que esto te va a llamar la atención. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 1, dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué? De sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. La primera vez que Dios llenó a alguien del Espíritu fue para que esa persona pudiera crear algo para Dios. En este caso, para crear los ornamentos del templo de Dios. Grupo de alabanza, ¿queremos crear algo? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si tú tienes un negocio y necesitas formas creativas de promocionar tu servicio, tu producto, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Si tú eres profesionista, quieres desarrollarte profesionalmente, necesitas estar creando algo nuevo constantemente, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para cumplir, para retener las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Alguien dice amén? Eso.
Versículo 1 de ahí mismo, capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. Aquí hay un misterio. Por un lado, aquí dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Primero lo llenó del Espíritu y luego lo llevó al desierto. Si tú quieres ser lleno del Espíritu, tienes que contemplar la posibilidad de que Dios te lleve por un desierto. Pero vamos a ver por qué. Dice que fue tentado por el diablo 40 días. ¿Quién más fue llevado al desierto por parte de Dios? Pablo. ¿Quién más? El pueblo de Israel, Moisés. ¿No sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto y los llevó al desierto? ¿Cuántos años? 40 años. Por un lado es una referencia al pueblo de Israel. Por otro lado, ¿se acuerdan cuánto tiempo gobernó Salomón sobre Israel? 40 años. Pero ¿a dónde llevó Dios a Salomón? ¿A un desierto? No. Lo llevó a un tiempo ¿de qué? De abundancia, de paz, de armonía, de prosperidad. Aquí está el misterio. Dios nos va a llevar al valle y a la montaña. Y en esos dos lugares el enemigo te va a tentar. Y lo increíble es que Jesús en el desierto fue tentado, pero superó la tentación. Y Salomón en el paraíso fue tentado y se dio a la tentación. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Dónde fueron tentados? En el paraíso. Este es un misterio porque me han preguntado: Omar, ¿tú puedes vivir una vida relativamente buena sin tomar en cuenta a Dios? Claro que puedes. Pero tarde o temprano la vida te va a llevar a uno de esos dos escenarios. Puede que a los dos. Tú puedes llevar tu vida tranquila, sin molestar a nadie, haciendo lo que tú crees que es mejor, pero tarde o temprano tú te vas a encontrar en un valle donde todo te sale mal y todo está muy mal. Y ahí es donde se va a ver probado de qué estás hecho. Y tal vez tarde o temprano tú puedes ir por la vida sin molestar a nadie y tú vas a encontrarte en la montaña donde todo está muy bien y todo te sale bien. Pero ahí mismo también se va a probar de qué estás hecho. ¿Te has dado cuenta que hay mucha gente que no le batalla con nada de dinero, fama? Y quién sabe por qué, pero ¿qué sigue? No, pues me vuelvo adicto a la droga. Viviendo tan tranquilamente, viviendo sin preocupaciones, ¿qué hago? Pues le soy infiel a mi esposa. ¿Ah? Empiezan a cometer errores que empiezan a sacar de qué estás hecho. Y eso sucede tanto en el valle como en la montaña. Y sabes, cuando tú eres lleno del Espíritu o cuando tú estás caminando en una vida con Dios, también vamos a pasar por desiertos. Así como Job, que de un momento estaba en la montaña y al siguiente momento estaba en el valle, él entendió que lo más importante en su vida era la presencia de Dios, lo más preciado. Y sabes, puede que a ti te toque un desierto, puede que estés en un desierto, pero lo que Dios quiere probar es saber de qué estás hecho. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Jesús. Y tenemos que mostrar de qué estamos hechos. Dios nos va a probar. Y Dios también te va a prosperar. Puede que ahorita estés en un momento en donde todo te sale bien y todo está muy bien. Dios te va a probar ahí. Te vas a dejar guiar por los bienes materiales. Te vas a dejar guiar por la fama, por el reconocimiento.
Cuando todo está bien y cuando todo te sale bien, irónicamente también tú puedes fallar. Y es donde tenemos que estar bien aferrados a lo más preciado que tenemos, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Versículo 3, si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Otra forma de retener las promesas de Dios, de retener lo más preciado, es entendiendo que tenemos una identidad como hijos de Dios. No hay mejor manera de robarle las promesas de Dios a un hijo de Dios que haciéndole olvidar cuál es su verdadera identidad. Y una y otra vez el diablo lo tentó con esa frase, si tú eres el Hijo de Dios. Y sabes, así tú vas a ser tentado. Mucho del propósito de la ley del Antiguo Testamento era recordarle al pueblo de Israel quiénes eran. Ustedes son un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo santo. Ustedes no comen esto. Ustedes no se mezclan con determinada gente. Ustedes no adoran a tales dioses. Acuérdense quiénes son ustedes. Mucho de la ley de Israel era recordarle una y otra vez la identidad al pueblo de Israel. Y era cuando desobedecían a la ley que el pueblo terminaba perdiendo su identidad y cometiendo abominaciones. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando perdemos nuestra identidad como hijos es cuando tomamos las peores decisiones. Simplemente analiza tu vida. Yo analizo mi vida y me doy cuenta que cuando tomé las peores decisiones de mi vida fue cuando olvidé mi verdadera identidad como hijo de Dios. Analízalo. ¿Por qué tomas malas decisiones? ¿Por qué vuelves a caer en ese vicio si tú no estás llamado a estar esclavizado a esa sustancia? ¿Por qué vuelves a caer en deuda si tú no estás llamado a estar esclavizado por el dinero? Analízalo. ¿Se te olvida que tu identidad es ser hijo de Dios? ¿Por qué terminaste con esa persona que no te convenía? Porque se te olvida que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que te mereces lo mejor. Si queremos retener lo más preciado, las promesas de Dios, debemos estar bien seguros y afianzados en nuestra identidad de hijos de Dios. Amén. Versículo 4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Jesús está citando directamente Deuteronomio 8:2, vamos a leerlo. Dice, Deuteronomio, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte, para ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó ¿con qué? Con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo de lo que sale de la boca del Señor. Si queremos retener las promesas de Dios, lo más preciado, debemos entender que no solamente necesitamos recursos materiales para poder sobrevivir, sino también recursos espirituales. ¿Cuál es uno de los principales recursos espirituales que tenemos? La oración, ¿otro? ¿Cuál otro? Adoración. A ver, el más obvio. La palabra de Dios, increíble. El maná del cielo. Ese pan espiritual que debemos recoger todos los días. Todos los días llovía pan y todos los días el pueblo de Israel tenía que recoger ese maná, ¿verdad? Ese pan que caía directamente de parte de Dios. Por cierto, podían, un día antes del día de descanso, podían tomar doble porción para guardar para el día de reposo. Si el domingo no lees tu Biblia, te la paso, porque aquí la estamos leyendo, ¿verdad? Pero entre semana tenemos que buscar un hábito de lectura. No nos vamos a cansar en esta iglesia de decirte
que leas la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la visión de nuestra iglesia? Me estoy adelantando, pero lo voy a leer de todas maneras. En la visión de nuestra iglesia dice que vemos una iglesia con discípulos que aman su palabra. Queremos una iglesia de personas que aman su palabra, que están conscientes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía que una de las formas de defenderse de las tentaciones del enemigo era aferrarse a las promesas de Dios, aferrarse a lo que Dios ya había dicho, a lo más preciado, aferrándose a la palabra de Dios. Amén. Versículo 5, entonces el diablo lo llevó a un lugar y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Hablamos de este punto hace 2 semanas. Tolera la idolatría en tu vida y despídete de las promesas de Dios. Pero sé tajante, radical, desechando la idolatría en tu vida y retendrás las promesas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquello que no ocupe el primer lugar en tu vida, que no sea Dios, es idolatría. Puede ser algo tan noble como tu familia, tu esposa, tus hijos, o algo mucho más, digamos, no tan noble como, no sé, un pecado, el orgullo, la envidia. Hay cosas que son muy sigilosas, ¿no? Como tu profesión, tu negocio, tu trabajo, tu casa. De muchas formas podemos darle el lugar a alguien más en lugar de dárselo a Dios. En un futuro pienso dar un pequeño estudio acerca de la alabanza y la adoración, pero alabamos a Dios no porque Dios lo necesite, sino porque nosotros necesitamos alabar a Dios. El ser humano fue creado para alabar y adorar, idealmente a Dios. Pero si no alaba o adora a Dios, va a terminar alabando y adorando alguna otra cosa. Y cuando tú alabas y adoras a Dios, tú le estás dando potestad sobre tu vida. Tú te empiezas a parecer más a Dios. Tú te empiezas a parecer más a lo que tú adoras. Y si tú idolatras algo que no es Dios, te vas a empezar a convertir en algo en lo que tú no fuiste diseñado para convertirte. Por eso alabamos a Dios. Cualquier cosa que ocupe el centro de nuestras vidas, que no sea Dios, es un ídolo. Tenemos que rechazar la idolatría. Jesús lo hizo y así fue como retuvo lo más preciado en su vida. Versículo 9, luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Si queremos retener las promesas de Dios, lo más preciado que tenemos en nuestra vida, adivina qué, no es suficiente con leer la Biblia. Hay que interpretar correctamente la Biblia. Como podemos ver aquí, el diablo le citó la palabra, ¿verdad?, a Jesús. Pero Jesús le respondió con la misma palabra, interpretándola de manera correcta. Mencionaba que en la visión de nuestra iglesia queremos discípulos que aman su palabra y que luchan por aprender más y crecer en el entendimiento y sensibilidad del conocimiento de Dios. Y sabes, tenemos a tu disposición grupos de conexión. Diana mencionaba que durante este mes no vamos a estar reuniéndonos, pero tenemos a tu disposición por casi 11 meses grupos de conexión para todas las edades, desde adolescentes, jóvenes, los no tan jóvenes, ¿verdad? Hombres, mujeres, grupos de conexión donde profundizamos en la palabra.
en donde nos tomamos el tiempo de estudiar más, versículo por versículo, palabra por palabra. Damos un poco más de contexto. Hablamos de cosas que tal vez no podemos tocar desde aquí, desde la plataforma. Y es una oportunidad para crecer y aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y vamos a hacer un esfuerzo para que el próximo año tengas más herramientas. Pero yo te voy a pedir una cosa, aprovéchalas. Aprovéchalas porque es mucho esfuerzo lo que vamos a poner a tu disposición. Así que aprovecha todo lo que venga el siguiente año. Por cierto, vamos a abrir grupos de conexión para matrimonios. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten su mano. Va a haber grupo de conexión para matrimonios. 10 sesiones al año, una vez al mes. Una vez al mes. Y yo te aseguro que tu matrimonio va a cambiar. Vamos a ver qué es lo que tiene la palabra de Dios para el matrimonio. Tú te vas a poder reunir en una casa. Vas a poder preguntar lo que tú quieras, tus dudas. Y yo estoy seguro que si tú te propones una vez al mes como matrimonio, invertir 1 hora y media, 2, tu matrimonio va a ir al siguiente nivel. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Quién va a ir a los grupos conexión de matrimonios? Estoy tomando foto, Ahí está la cámara. Tenemos que aprender a interpretar bien la palabra de Dios. Si gustan ir pasando los de la alabanza. Versículo 13, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Si lees los evangelios, Jesús es tentado constantemente, de manera directa o indirecta, ¿verdad? Por medio a veces de sus mismos discípulos. El buen Pedro una vez ahí me lo convirtieron en el mismísimo diablo. Tú te puedes convertir en el mismísimo diablo, déjame decirte, El diablo es el acusador. No es necesariamente un mono con patas de cabra y cuernos, como dice el pastor. Es todo aquello que se levanta para acusar a los hijos de Dios. Y él va a agotar todas las posibilidades, así como lo hizo con Jesús, y te va a seguir tentando. Lamento decirte que la tentación no se termina. A veces es más fuerte, a veces es más débil, a veces tiene más poder sobre nosotros, pero yo te aseguro que si tú pones en práctica todo esto que Jesús hacía, tú vas a poder retener las promesas de Dios, vas a poder retener lo más preciado. La tentación es simplemente un recordatorio de lo tanto que necesitamos a Dios en nuestras vidas, de lo tanto que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, de lo que necesitamos leer su palabra, depender directamente de Él. Para algunos la tentación es de una manera, para algunos de otra manera. Hay tentaciones que son tabús, que tal vez yo no puedo mencionar desde aquí de la plataforma, pero a fin de cuentas es tentación, no es pecado. Y si Jesús fue tentado, tengo una mala noticia para ti, tú también vas a ser tentado. Pero asegúrate de seguir todo esto que Jesús hizo, depender de Dios, de ser lleno del Espíritu, de rechazar la idolatría, de profundizar en la palabra de Dios, de recordar que eres un hijo de Dios y el diablo huirá de ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Quién quiere orar esta mañana? Espero que Dios te haya hablado, que te quedes con algo para poder retener aquello que Dios tiene para ti, aquello que tal vez ya tienes, pero que el enemigo va a querer robarte. Tenemos que estar firmes y luchar, batallar, defendernos contra todo ataque del enemigo. Y qué mejor forma que emular el ejemplo de Jesús. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias porque
Tu palabra es viva y sigue hablándonos, Dios. Aunque fue escrita hace milenios, sigue siendo relevante en nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos llenes, que estemos seguros de que tú vas con nosotros, ya sea al valle o a la montaña, y donde sea que seamos probados, que nunca olvidemos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, que seamos diligentes en la lectura de tu palabra, que dediquemos el tiempo para profundizar, que escudriñes nuestro corazón y nos muestres si hay idolatría en nuestras vidas, que tengamos la valentía para arrancar todo aquello que está ocupando el centro de nuestras vidas, que no seas tú, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por cada persona que está aquí, por cada familia representada, Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden ir pasando los de la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tú no estás familiarizado con este momento, Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran este ritual, que hicieran esta cena para recordar su muerte, el cómo su cuerpo fue quebrado por nuestros pecados y cómo su sangre fue derramada para limpiarnos. En 1 Corintios 11:23 dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Este es Pablo hablando. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Si tú te sientes cómodo, tú puedes participar en este momento. Queremos recordar constantemente el sacrificio de Jesús en la cruz. No lo tomamos por sentado. Sabemos que fue la manera en la que Jesús abrió el camino para que pudiéramos acercarnos a Dios libremente, a pesar de nuestras faltas y de nuestro pecado. Y si tú reconoces a Jesús como el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, tu Salvador, siéntete libre de participar en este momento. Comamos del pan y tomemos del vino. Padre, te doy gracias, Dios, por ese regalo tan grande que es tu Hijo Jesús. No queremos dar por sentado, Dios, lo que tú hiciste en esa cruz. Sabemos que es gracias a tu muerte, a tu sangre que fue derramada, que podemos ser hijos tuyos, adoptar la identidad de hijos de Dios. Recuérdanos constantemente, Espíritu Santo, el precio que se pagó por nuestra libertad. Ayúdanos a ser como tu Hijo, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser como Jesús. Queremos ser más y más y más como Jesús, transformados conforme a su carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.